compañeros, buenas noches. Buenas noches, agradecemos el día de hoy al doctor Guillermo Müller por su asistencia en la ponencia, al laboratorio Holiday. Lo que tenemos en el currículum, el doctor lo pone bien sencillito y chiquitito. Asesor técnico comercial de Holiday Scott de México, egresado de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Su amplia experiencia es principalmente en cardiología y en oftalmología veterinaria. Sin más, adelante, doctor. Bueno. Hola, ¿qué tal? Antes que nada, muchísimas gracias por invertir su tiempo en venir acá. El día, la verdad que el clima no acompaña. Muchísimas gracias, Víctor y Azucena, también por brindarnos este espacio. Algunas caras las recuerdo, digamos, de la plática de cardio. ¿Sí? Algunos nos vemos por primera vez en esta ocasión, así que, como les comentaron, mi nombre es Guillermo Müller, soy el asesor técnico de Holiday Scott. Y en esta ocasión vamos a platicar de oftalmología. A mí no me gustan los monólogos, así que espero que participen, ¿sí? Y hagamos una plática muchísimo más amena. Más o menos la agenda de hoy básicamente va a ser hablar un poquito sobre la anatomía del globo ocular, ¿sí? Técnicas de exploración, pruebas oftalmológicas obviamente, principales patologías, tanto del globo ocular como de los anexos, y obviamente abordar el tema de tratamiento. ¿Se escucha bien con el micro? Pues siento que todavía no me acostumbro. Como les mencionaba, cuando hablamos de globo ocular, no solo hacemos referencia, oftalmología, no solo hacemos referencia al globo ocular, sino también hacemos referencias a sus anexos. Es decir, párpados superior e inferior junto con sus pestañas, obviamente solamente en casos de perros. Tercer párpado, conductos o puntos lagrimal inferior y superior. En este caso podemos observar la esclera. Y no sé si alguien de ustedes se anima, ¿sí?, a empezar con este tema de la participación. Comentarme cómo está compuesto, ¿sí?, o cuáles son las partes del ojo desde lo más externo hacia lo más interno. ¿Se animan? ¿Alguno? ¿No? ¿Nadie? ¿Qué es esto? Esta está fácil, de hecho lo menciona. La córnea está unida a través del limbo esclerocorneal, obviamente con la esclera, ¿sí?, que es lo blanco de los ojos, y esta es la porción más externa del globo ocular. Luego tenemos la úvea. ¿Alguien me puede mencionar las tres partes del globo ocular que forma parte de la úvea? La coroides, lo más, digamos, posterior, digamos. Faltan dos más. Cuerpo ciliar, perfecto. Cuerpo ciliar que a través de sus ligamentos suspensorios mantienen al cristalino y son los encargados de enfocar. ¿Sí? No. Tenemos coroides, dijimos, cuerpo ciliar y el iris, exactamente. ¿Sí? Obviamente cuando ya veamos o cuando se traten de patologías de la úvea, lo denominaremos uveitis posterior o uveitis anterior. Y obviamente tenemos cámaras dentro del globo ocular, ¿sí?, que contienen humor acuoso, y tenemos dos cámaras principalmente. La cámara anterior, formada por ese espacio que queda entre la córnea y el iris, la cámara posterior, por ese espacio que queda entre el iris y el cristalino o el lente, y por último el humor vítreo o cámara vítrea. ¿Hasta acá estamos? Cuando vamos a ver patologías de ojo, es decir, no solo vamos a ver patologías del globo ocular, sino vamos a ver un montón de patologías de sus anexos. Y lo que me gusta a mí es que en este tipo de patologías
no solo nos vamos a dar cuenta que quizás necesitamos muy pocas herramientas, sino que la mayoría de estos casos las herramientas son muy económicas y muy accesibles para nosotros. Después tenemos las técnicas diagnósticas básicas, ¿sí? En esta plática, de hecho, vamos a estar hablando de técnicas de exploración, pruebas neurooftalmológicas, vamos a hablar sobre la prueba de Schimmer, coloraciones, tanto fluoresceína como rosa de Bengala, y vasoconstrictores. Estas 5 pruebas, que de hecho dentro de cada una vamos a ver que podemos de hecho subcategorizarlas, estas nos van a permitir tratar fácil más de 50 patologías del globo ocular. Después podemos tocar un poquito de tonometría, hacer una pequeña aclaración sobre oftalmoscopía, y yo no la puse como una técnica indispensable dentro de oftalmología porque la realidad que si hablamos de historia clínico, eso pertenece a todas las especialidades, inclusive a todo tipo de consulta veterinaria, ¿no? Esto es una hoja de exploración básica, de hecho esto es un ejemplo que ustedes pueden sacar del Slater, ¿sí? Que es el libro de Fundamentos de Oftalmología. Acá en oftalmología, cuanto más cuadrados y más estructurados seamos, mejor, ¿sí? Porque como vamos a ver a continuación, hay pruebas que pueden limitar el hacer otras pruebas, ¿sí? Un claro ejemplo de esto es, obviamente, si yo pongo un colirio, ¿cómo después voy a poder medir la lágrima realmente, ¿no? Obviamente esto se tiene que adaptar a sus clínicas, no tiene sentido que ustedes tengan un papelito que diga, no sé, por ejemplo, tonometría o PIO de presión intraocular si no tienen un tonómetro, ¿sí? Pero sí está bueno que sigan los pasos o ciertos pasos, y es clave para mí el tener el dibujito del ojo. Una vez que tenemos ese dibujito de ojo y podemos dibujar, por ejemplo, en casos de úlceras, vamos a poder hacer un correcto seguimiento de nuestro paciente, ¿sí? En cada control vamos a seguir dibujando cómo se va cicatrizando, en el mejor de los casos, esa úlcera, ¿no? O si es necesario, cambiar el tratamiento, ¿no? Reseña, ¿sí? Empezamos con el tema de historia clínica. Obviamente el nombre no nos va a cambiar nada, pero sí la especie. Hoy en día, con este boom de gatos, el gato tiene parámetros muy diferentes al perro, ¿sí? Y obviamente nosotros tenemos que tener en la cabeza ambos parámetros para todas las pruebas que vamos a ver. Cuando hablamos de razas, ¿qué razas conocen que tienen cierta predisposición a alguna patología del globo ocular? Pugs, bulldog, chihuahuas, pastores alemán. ¿Quién dijo pastor alemán? ¿Qué patología tiene el pastor alemán? Panus, perfecto. ¿Qué más? Golden, labrador, es decir, muchísimas razas tienen cierta predisposición. ¿Quién dijo boxer? ¿O nadie dijo boxer? Estoy escuchando cosas. Bueno, pero digamos, dentro del boxer ya todos conocemos la mal llamada úlcera indolente, ¿sí? Normalmente decimos mal llamada porque realmente sí duele, ¿sí? Y el nombre correcto sería úlcera tórpida. Y ahora con este boom de gatos, tengan en cuenta que los gatos persas también es una raza que tiene cierta predisposición a presentar este tipo de úlcera. A nivel de sexo no hay grandes diferencias, pero sí las hay a nivel de edad y peso. Los gerontes, por ejemplo, tienen una menor producción lagrimal, o esta producción lagrimal se puede ver decaída. Y obviamente en pacientes gorditos que tengan una lipidemia elevada podemos ver depósitos de lípidos en la córnea, ¿sí? Entonces,
A mí lo que me gusta es esta gran frase que dice que los ojos son la ventana del alma, ¿no? En veterinaria, los ojos son también parte de la ventana que nos permite ver la salud sistémica de mi pacientito. Anamnesis. Acá también hay que tener todo lo que nos diga el propietario, lo agarramos con pinzas. Sabemos que la culpa dentro de los tutores puede afectar mucho la realidad de los hechos, ¿no? Todos hemos tenido ese paciente que tiene una masa grande como una pelota que ayer estaba bien, ¿no? Así que, pero sí, ¿qué ha notado? ¿Sí? ¿O por qué viene a consulta? Que como vamos a ver a continuación, puede ser que el motivo de consulta no sea realmente que amerite una consulta oftalmológica, ¿sí? ¿Desde cuándo? Esta es lo que agarramos con pinzas. Si ya lo había presentado con anterioridad, hay muchas veces que estas preguntas, aunque no veamos al paciente, nos va a permitir hacernos una idea. De hecho, les voy a contar 2 casos, ¿sí? Para que ustedes mismos se den cuenta de esto, ¿sí? Ha tenido alteraciones de conducta, típico en pacientitos que comienzan a perder la visión, ¿sí? Obviamente, si el día de mañana ustedes aparecen con un pañuelo en los ojos, se van a mover con cautela y van a estar muy desconfiados. ¿Dónde vive, duerme o juega? Fundamental, por ejemplo, en casos de perros que conviven con gatos, ¿sí? Siempre puede ocurrir el típico arañazo en córnea, incluyendo otro tipo de patologías, incluso si vive en ranchos o si al lado de la casa están construyendo, hay cierta predisposición a algunas patologías. Padecimiento de enfermedades crónicas o enfermedades concomitantes. Esto es fundamental porque justamente hablábamos de eso, ¿sí? Hablamos del hecho de que a veces los ojos nos permiten identificar el grado de salud de mi paciente. Tenemos pacientes, por ejemplo, diabéticos que van a tener cataratas, que de hecho, lo ideal sería primero regular el nivel de glucosa y después dar un tratamiento adecuado. Y obviamente la administración de medicamentos, ahora por suerte no es un medicamento que está tan utilizado, tan divulgado, digamos, pero para principios de los 2000, ¿sí? O en los 90, el uso de sulfas era del día a día. Y yo me cansé de ver pacientitos con queratoconjuntivitis seca temporal, que quitabas la sulfa y ya está. No teníamos que hacer más nada. En ese momento obviamente podemos jugar con los humectantes y demás, pero a gran escala no era una patología per se del globo ocular. Y ahora les voy a comentar estos 2 motivos de consulta que a mí me gustan mucho para ver en qué patologías piensan ustedes. Primero tenemos una muy básica, ¿sí? Que es, por ejemplo, el tutor que llega a consulta, que ya es la tercera vez que tiene úlcera su pacientito, ¿sí? En el año, y le dan tratamiento para una úlcera superficial, se cura, pero más o menos al mes, en cuanto le quitan el goterito, comienza de vuelta con una secreción purulenta, se le vuelve a hacer úlcera y repetimos. ¿Qué patología se les viene a la cabeza que puede ser tan reiterada esta aparición de úlceras? ¿Sí? ¿O qué está pasando? Ojo seco puede ser una, sería la más común, y muchas veces es eso. ¿Cómo? Perfecto. Algún problemita, digamos, de las pestañas. Puede ser distiquiasis, puede ser triquiasis, cilios ectópicos, que quizás solamente estamos atendiendo la úlcera, pero no estamos tratando la causa, que siempre va a ser lo principal de nuestro tratamiento. Ese está fácil. ¿En qué patología piensan ustedes si yo llego con mi mascota y les comento: ayer lo llevé al parque a la noche y súper bien, o sea, le tiraba la pelota,
la iba, la buscaba, le tiraba una ramita y te digo, eran las 8 o 9 de la noche, estaba oscuro. Pero hoy a la tarde, que lo pude sacar a las 2 de la tarde, pleno sol, le tiro la pelota y no la encuentra. O sea, le tiro el palito y nada. ¿En qué piensan ustedes? ¿Cómo? ¿Sans? Expláyate, por favor. SARS. ¿Ok? ¿Glaucoma? ¿Por qué razón sería? Por la midriasis. ¿Y por qué no vería de...? Bueno, en verdad no vería si tiene un glaucoma, ya tiene midriasis, si tiene afectado el nervio óptico, digamos, no vería ni de día ni de noche. ¿Quién dijo cataratas? Súper bien. Bueno, en este caso puede ser SARS, pero en mi cabeza a mí me gusta mucho el caso de las cataratas. Mientras es una catarata que pueda aparecer esa opacidad, digamos, en el centro del cristalino, durante el día, como la pupila está contraída, no voy a ver nada. Pero de noche, como la pupila está dilatada, puedo ver a través de la catarata. Y ahora empecemos. Técnicas de exploración. Lo primero que va a ser observar el animal, ¿sí? Tanto estático como en movimiento. Y acá es cuando yo les comentaba que a veces la consulta que parece ser oftálmica realmente no lo es. Si el tutor nos comenta, ¿sí?, que tiene este perrito, que parece tipo Jack, una cosa así, que se ve un poquito mareado, que lo ve como torpezón, digamos, y se apoya contra la pared, se choca la pared, se apoya y se queda ahí, ¿qué podemos pensar? Cefalea, es decir, este es un claro ejemplo de un perrito que en verdad quizás a nivel oftalmológico está perfecto, pero es un típico perrito que apoya la cabeza para generar cierta presión y evitar el dolor causado por una cefalea o un tipo de encefalitis. Después tenemos que ver la simetría. En este caso podemos observar que hay una simetría a nivel de los huesos orbitales, ¿sí? O casos mucho más marcados en donde tenemos pacientitos con microoftalmia, que la verdad que microoftalmia puede ser congénita o puede ser derivado, ¿sí?, de alguna patología. Cuando observamos aparato lagrimal, ¿sí?, o lagrimo-nasal, ¿esto es normal? No. ¿Sí? Eso es lo más importante. No es normal. Es muy común, hay un montón de razas que lo presentan, pero normal no es. Acá después vamos a tener que evaluar el hecho de si es agenesia de los conductos nasolagrimales, es decir, que directamente no los tenga, que haya una malposición o una obstrucción, ¿sí? Y obviamente secreciones. Esta es típica secreción de un perrito con queratoconjuntivitis seca. Después vamos a evaluar los párpados. También acá vamos a ver muchísimo el tema de razas. ¿Qué presenta este Basset? Ectropión, perfecto. Acá yo no me he topado muchos, pero me cansé de ver estos perros en Argentina. ¿A ustedes sí les llega mucho Sharpei? No, es como fue una moda, ¿no?, que ahora desapareció por suerte. O sea, son hermosos, no lo neguemos, pero era una bola de problemas para el tutor. Digamos, son como los pug hoy, disculpen si alguien tiene algún pug. Entropión, es decir, el párpado invertido hacia adentro. Protrusión de los terceros párpados. ¿Esto creen que, o por lo general ustedes que lo ven en la clínica, es una patología o es requerida una consulta oftalmológica? No siempre. La realidad es que el gato protruye el tercer párpado por cualquier cosa.
Está deshidratado, protrusión. Tiene fiebre, protrusión. Tiene diarrea, protrusión. Así que, en verdad, esto es más un signo de que hay un temita sistémico, ¿sí? Más que algo oftalmológico. La típica ojito cherry eye o protrusión de la glándula del tercer párpado. Y acá creo que está muy difícil, pero no sé si observan algo en especial en ese ojo. Vascularización. Ajá. ¿Pero qué le puede causar esa vascularización? A ver si se ve desde allá. Permíteme. Ah, perfecto. ¿Me alejé mucho? Ahí está. Pestañita ectópica. Esto es lo mismo que hablábamos. Si no quitamos esta pestaña, el tratamiento de úlcera va a ser reiterado, ¿sí? La esclera podemos ver obviamente la inyección, si son vasos superficiales o si son vasos profundos, y obviamente en este caso es un melanoma, podemos ver masas en la esclera, ¿sí? Incluso pueden invadir parte de la porción interna del globo ocular. Y es muy importante que después cuando veamos el tema de vasoconstrictores, hacer la diferencia entre inyección de vasos superficiales e inyección de vasos profundos. Los vasos profundos, como ven, tienen cierto paralelismo, ¿sí? Son mucho más tortuosos y cuando veamos el tema de vasoconstrictores nos vamos a dar cuenta que es súper fácil identificarlos. Córnea. 4 estratos. ¿Quién se anima a mencionármelos? El primerito, que es el más externo. ¿Cómo? Sin miedo. Tenemos el epitelio corneal, ¿sí? El segundo, que es el más gruesecito, que va prácticamente desde la base del 1 hasta la mitad del 3. ¿Cómo? Estroma. ¿Quién dijo? Ah, bien. Súper bien. Estroma corneal. El 3, membrana del Semet. Y el 4, ¿no? Endotelio corneal. ¿Sí? Esto obviamente la diferenciación o vamos a poder visualizar realmente cuáles de las zonas está afectada con una de las pruebas, ¿no? Lo que buscamos es tener una córnea completamente transparente, ¿sí? Brillante, que denote que tiene una muy buena humectación, porque nos podemos topar con depósitos de melanina en este caso, típico de Panus. Nos podemos topar con esto, que es tanto un edema corneal con cierta vascularización, que ojo, el tema de la vascularización no lo veamos como algo malo, sino es necesario, porque si no, ¿cómo podemos hacer para tratar o cómo va a ser el mismo cuerpo para curar la patología del globo ocular si no le aporta nutrientes, ¿no? Y el típico perrito, ¿sí? Cachorrito también con edema del globo ocular. ¿Saben de alguna enfermedad que cause edema corneal bilateral? ¿Clamidia en gatos? ¿Cuál? Ah, adenovirus, hepatitis. Perfecto. ¿Qué más? Distemper. Perfecto. Hace poquito me escribió una colega de que rescató un perrito y me dice: che, vos que sabés de ojo, ¿qué tiene? La típica, ¿no? O sea, nosotros como colegas hacemos a veces lo que le criticamos al tutor, ¿no? Pero me manda el típico fotito de un perrito
nada, raza mestizoide, ¿sí? Con edema corneal bilateral, y lo primero que se me ocurrió, si es de la calle, fue, ¿le hiciste snap de Ehrlichia? Sí, y positivo. Ese es el problema que tiene tu perro. La Ehrlichia sabemos que puede causar inflamación de la uvia, tanto de la uvia posterior, es decir, de la coroides, como de la anterior. Cámara anterior. Todo esto nos damos cuenta que podemos observarlo sin necesitar ningún instrumento, y esto es lo que me gusta de oftalmo, ¿sí? Nosotros necesitamos que se vea completamente traslúcida, como es el caso de este gato, aunque nos podemos topar con esto. O, si todavía no está hecho el coágulo, con esto. ¿Cómo se llama la acumulación de sangre en el globo ocular? Ifema. ¿Y esto? ¿Qué es peor todavía? ¿Qué es acumulación de pus en el globo ocular? ¿Cómo? Piema. Yo lo tengo como hipopión. No sé si también sea una forma de llamarse. Esto es un signo de que el perro cursó o cursa con uveitis. Y esto es algo que tenemos que tratar de forma semiurgente, digamos, por el riesgo de glaucoma secundario, ya que puede obstruir los canales de drenaje, ¿sí? Después podemos observar el iris y la pupila. Típico gatito rescatado. Hablando de gatitos, otra enfermedad que puede causar edema es BIF, incluso PIF. Lo traigo a colación porque me acordé. ¿Cómo se llama cuando vemos esta diferencia en la pupila? Anisocoria, perfecto. Por lo general puede llegar a estar dada porque tiene el nervio óptico completamente destruido o dañado uno de los ojos, ¿sí? Y cuando tenemos cierta unión, que incluso, bueno, en este caso es una unión del iris con la córnea, pero sabemos que puede presentarse como del iris con el cristalino o del iris con el iris, ¿no? Así como si fuese una red de una telaraña, digamos. ¿Sabemos cómo se llama cuando están estas uniones? Sinequias, en este caso sinequia anterior, si se une con el cristalino es sinequia posterior. Este caso es típico, digamos, o mejor dicho, cuando tenemos tanto sinequias posteriores, es típico cuando está cursando cierta uveitis. Después, obviamente, todavía sin utilizar ningún instrumental podemos observar el cristalino. En este caso, cataratas, es decir, una opacidad en el cristalino, que podemos tener cataratas maduras, hipermaduras, ¿sí? Sin ningún problema. Y hay que diferenciarlas de la esclerosis senil, que muchas veces el tutor llega y dice, se le puso el ojo azul, ¿no? ¿Cuál es la principal diferencia entre la catarata per se y la esclerosis senil? A nivel de visión. Exactamente. La esclerosis senil en animal ve perfectamente. De hecho, si hacemos las pruebas de amenaza y demás, responde. En una cataratas, no. También podemos tener algo que es una urgencia, ¿sí? Que es la luxación anterior del cristalino. O podemos tener que se forma una especie de semiluna, digamos, una media luna, que es cuando tenemos subluxación del cristalino, ¿sí? Esto es una urgencia porque incluso volvemos a lo mismo. Puede obstruir el drenaje y causar glaucoma. Esto debe tratarse, ¿sí? Pero digamos, no es tan urgente como la foto anterior.
En las pruebas neurooftalmológicas vamos a valorar el tamaño, forma, siempre simetría y motilidad de la pupila. Primero vamos a hacer retroiluminación, y acá es cuando necesitamos el primer, digamos, instrumental o el primer aparato en nuestra exploración oftalmológica, que básicamente es una luz, ¿sí? Incluso para los médicos que vinieron hace 2 o 3 charlas atrás, regalaron linternas y pueden utilizar esa misma linterna sin ningún problema. Con esto vamos a estar observando la transparencia, ¿sí? Y vamos a poder observar, ¿cómo se llama la zona que en este caso vemos de un color verde amarillento? El tapete humo o zona tapetal, ¿sí? Que es esta capacidad de los animales que tienen de reflejar la luz para mejorar su visión en la oscuridad, ¿no? Y obviamente vamos a medir los reflejos pupilares, tanto el directo como el consensuado, ¿sí? Para medir el reflejo fotopupilar directo, alumbramos y lo que tiene que hacer la pupila es contraerse, es decir, miosis. Y evaluamos en el consensuado que aunque alumbremos el izquierdo, el derecho también se contraiga. Obviamente se contrae, tarda un poco más en contraerse y se contrae en menor medida, pero debe contraerse. ¿Cómo podemos evaluar la visión del animal con también pruebas oftalmológicas, es decir, pero sin instrumentales? ¿Saben de alguna otra prueba? La de amenaza. ¿Qué otra tienen? ¿La de la torunda, alguien dijo? Ah, súper bien. Sí, las más prácticas, la verdad, es la de amenaza, que es decir, tapamos un ojo, es decir, tapamos el ojo izquierdo, por ejemplo, y hacemos el gesto de que vamos a golpear al animal. El animal lo que debe hacer es cerrar por completo el globo ocular. Pero hay que tener cuidado, porque puede ser que el gato no responda de la mejor manera, o si es un animal joven, puede ser que todavía no lo haya aprendido, ¿sí? Entonces también es muy práctico el hecho de utilizar una torunda y dejarla caer y ver si la sigue con la mirada. Ahora sí, empezamos con prueba de Schimmer. ¿Para qué sirve la prueba de Schimmer? Perfecto, para medir la producción lagrimal. ¿Cuál es el valor normal en el perro? ¿Más fuerte? ¿Hasta 15? De 15 para arriba. ¿Sí? Perfecto. El perro, el valor normal es de 15 a 25. Obviamente, si se supera, podemos estar frente a una epífora, ¿sí? Es decir, una producción excesiva. Cuando tenemos valores sospechosos de enfermedad, son valores que van desde 11 hasta 14, ¿sí? milímetros por minuto. Básicamente, la prueba de Schimmer consta de colocar la tirita, ¿sí? que tiene un pliegue en la cara interna del párpado inferior, apoyar y poner el cronómetro. En 1 minuto retiramos y evaluamos. ¿Por qué decimos sospechoso? Porque si nosotros estamos frente a una patología que en general tendría que presentar epífora, esto no es normal, ¿sí? Y nos puede llegar a pensar, obviamente, en una queratoconjuntivitis seca, que ya se confirma cuando los valores son menores a 10 milímetros por minuto. Después podemos evaluar, cuando hablemos de tratamiento, qué realizar dependiendo del grado de queratoconjuntivitis, ¿sí? Y en gatos, ¿cuál es el valor normal? ¿El mismo? ¿No? El gato hace lo que quiere. O sea, el gato es independiente, si quiere producir lágrima, produce lágrima, si no quiere, no produce. El valor normal del gato es de 3 a 32, es decir, en verdad, en este caso, por lo general, el diagnóstico de queratoconjuntivitis seca se hace por descarte.
La media es 17, pero teniendo en cuenta tal amplitud, tengamos en cuenta que es una prueba que la podemos hacer, lo podemos evaluar, pero no va a ser fidedigna, digamos. Después tenemos coloraciones, y acá es cuando todos hacemos fluoresceína. ¿Sí? ¿Y para qué la hacen? Úlceras. ¿Qué más? La de Jones, que es la de permeabilidad de los conductos nasolagrimales. Perfecto. ¿Qué más? Prueba de la ruptura lagrimal. Súper bien. Falta una. ¿Cuál? ¿Cantidad o calidad? ¿Calidad? Tenemos otras pruebas. De hecho, lo de la calidad te lo va a dar el tiempo de ruptura lagrimal, digamos. Se llama prueba de Seidel. ¿Sí? ¿Alguien? En verdad, esta prueba lo que hace es exactamente, creo que escuché bien algo de perforación. Perfecto, sí, muy bien. Esta nos va a determinar si estamos frente a una perforación o no de la córnea, porque se crea una especie de río, cascadita, riachuelo, digamos, donde se va drenando parte del humor acuoso y eso va barriendo la fluoresceína. Que obviamente acá no lo coloqué porque necesitaríamos ver un video, ¿sí? Acá tenemos las principales, la de Jones, permeabilidad de los conductos, que hay que ser muy claros, en braquicefálicos puede que nos dé falsos negativos, ¿sí? Porque en verdad a veces el conducto descansa tan en posterior que directamente se lo traga. Entonces ahí vamos realmente a visualizar la fluoresceína cuando abrimos la boca y observamos el interior. Tiempo de ruptura lagrimal. ¿Cuál es el valor normal en perros y en gatos? Más. El tiempo de ruptura lagrimal, primero que se mide en el cuadrante dorsolateral del ojo, ¿sí? Y el valor normal en perros es de 20 segundos, el valor normal en gatos es de 17 segundos, ¿sí? Y después, dentro de las coloraciones, tenemos el rosa de Bengala, que ¿para qué nos sirve? ¿Cómo? Tiene tejido que está, o células que están dañadas, degeneradas y demás. A mí lo que me gusta mucho es que este tipo de prueba, es decir, las tinciones, también nos puede permitir hacernos una idea de cuál es la patología a la que estamos enfrentados. Si tenemos una úlcera, por ejemplo, bien pegado al borde palpebral, hay que buscar cilias ectópicas, distiquiasis, triquiasis. Si estamos frente a un perrito que tiene cierto exoftalmo, como puede ser, no sé, bulldog francés, pug y demás, y la úlcera está exactamente en la mitad de la córnea, podemos pensar incluso en un cierre imperfecto de los párpados, ¿sí? En ese caso, obviamente, tendríamos que achinarlos un poquito. Después podemos hablar un poquito de oftalmoscopía. Acá sí ya es requerido instrumental adecuado. Tenemos tanto la indirecta como la directa. Y la realidad es que ¿quién de acá tiene oftalmoscopio? ¿Ok? El oftalmoscopio se mide manejando las dioptrías, ¿no? Los numeritos. ¿Cómo tenemos que ponerlo o cuál es la numeración adecuada para observar la córnea? Más 20. ¿Sí? Más 20, 22 está bien. Eso nos va a permitir ver córnea y además también evaluar párpados y anexos, ¿sí? De una forma un poquito más minuciosa, digamos.
Si queremos ver iris, ¿cuánto? Los que tienen oftalmoscopio, 0, un poquito más. Para ver iris tenemos que posicionarlo para ver iris sería un +12, al igual que cámara anterior del cristalino. Para observar la cámara anterior es +15, la cara posterior del cristalino es +8, +5 para observar la cámara vítrea y un -3 para observar el fondo de ojo. Acá la verdad que esta es unas pruebas que se escapa de las que vamos a hablar en esta ocasión, pero como sé que alguno de ustedes iba a tener un oftalmoscopio, la idea es sacarle el mayor provecho posible, ¿sí? Entonces estaría bueno que copien, digamos, o le saquen foto a esa imagen para poder hacer uso completo del mismo, ¿no? Después obviamente podemos en alguna otra plática hablar de cada una de las luminosidades. ¿Alguien sabe cuál de estos es normal? El primero dicen, este es normal. Levante la mano quien piensa que este es normal. 4 o 5. El resto piensa que este está mal. Les voy a decir la verdad, todos son normales. ¿Sí? Lo que pasa es que este es de un perro, ¿sí? Porque vemos que los vasos invaden la cabeza del nervio óptico y forman esa especie de anillo. Este es normal, pero es de gato. Vemos que los vasos llegan hasta la periferia. ¿Y esto de qué es? Eso es de un caballo, de un equino. Y la verdad que se los comento porque ustedes que están acá, incluso muchas veces le pueden llegar colegas veterinarios que quizás trabajan en hipódromos y demás, y los pueden invitar a hacer una interconsulta y está bueno que estén familiarizados. Esto es completamente normal, pero de un caballo. Nunca desperdicien la posibilidad de dar una consulta, ¿no? Vasoconstrictores. Acá tenemos epinefrina, tenemos fenilefrina. ¿Qué utilizan ustedes? ¿Utilizan vasoconstrictores primero? ¿Sí? ¿No? La mayoría no. La utilización de vasoconstrictores primero es fundamental para discernir si son vasos superficiales o profundos. Yo tengo esto. Esto claramente son superficiales porque vemos que está difuminado, no vemos vasos de grandes calibres y demás, ¿no? Pero imaginemos que es un ojo rojo. Le ponemos el vasoconstrictor, que puede ser epinefrina, fenilefrina y demás. Si queda blanco, son superficiales. Si permanecen, son profundos. Y si son profundos, estamos frente a dos patologías. O es glaucoma o es la contraparte del glaucoma, uveitis. ¿Sí? Es decir, vasoconstrictores es un goterito que podemos tener en nuestro consultorio que nos va a ser de gran utilidad, ¿sí? Para discernir, incluso si yo no tengo la posibilidad de medir, ¿sí?, la presión intraocular, si es requerido el hablar con un hablar con un oftalmólogo, digamos, o remitir el caso, o tratarlo nosotros. Y después tenemos tonometría. ¿Alguien de acá tiene tonómetro? ¿No? ¿Todos tienen pulgares? Nah, mentira. Nadie en esta sala y nadie en este mundo puede medir la presión ocular con los pulgares, ¿sí? Los pulgares son para jugar videojuegos o hacer cualquier otra cosa, pero no es para presionar los ojos.
A mí este es el oftalmoscopio que más me gusta. No sirve para muchas cosas, la realidad, pero soy vintage, digamos. Está muy bonito, tenés que medir las pesitas, tenés que ser muy estructurado. La realidad que este es el tonómetro de Schiotz, ¿sí? Tiene muchísimas limitaciones porque si la córnea no tiene una forma adecuada, si tenemos el ojo demasiado agrandado o demasiado pequeño, mide mal, ¿sí? Pero la realidad es que está muy bonito. Después tenemos el tonopen, ¿sí? Que ahí ya tenemos un poquito más de... lo podemos utilizar en cualquier ojo, por ejemplo. Y el tonovet, que bueno. La realidad es que está hermoso, es una chulada, pero así cuesta también, ¿no? ¿Saben cuál es la presión intraocular normal? De 10 a 20 milímetros de mercurio, ¿sí? Esto obviamente no entra dentro de las 5 pruebas esenciales, pero hasta acá todo lo podíamos hacer con una tira de fluoresceína, con una tira de shimmer. Si nos ponemos exquisitos con el rosa de Bengala, vasoconstrictor, nada de eso cuesta más de 200 pesos. Y ahora sí, empecemos con las patologías. De hecho, bueno, les comento... Sí, decime. Una pregunta, ¿esa presión es igual para perros y para gatos? Sí, Igual. exactamente. Se los comento de una vez, no sé si se han topado, pero hoy en día hay una especie de pistola, a mí me pareció demasiado innovador, por eso se los comento, que la apoyan en el ojo y hace una especie de foto y pueden observar con eso el globo ocular. Se los tiro, la verdad que está súper interesante para que lo investiguen. No sé ni cómo funciona, ni cuánto cuesta, pero me encantó. Así que si les interesa, está muy práctica, digamos. Y además también está práctico para mostrárselo al tutor, ¿no? Al tutor no lo podemos tener con el oftalmoscopio mirando el fondo de ojo, pero no perdamos tiempo. Patología de los párpados, ¿sí? Cuando hablamos de patología de los párpados, muy común puede ser la agenesia palpebral o coloboma, que básicamente es cuando carece, ¿sí?, de borde palpebral, ya sea en porción o completo. Pliegues nasoprominentes. Trastorno de pestañas, acá tenemos distiquiasis, cilios ectópicos, triquiasis, entropión, ectropión y protrusión de la glándula de tercer párpado. ¿Quiénes de ustedes tratan estas patologías? Entropión y ectropión es sencillo. Entropión y ectropión, para usted es sencillo. Sí. Está bien, es válido. ¿Qué más? Protrusión de la glándula de tercer párpado. ¿Esa la hace? No la hace. No, tampoco es tan difícil. Es práctica. ¿Usted realiza todas? ¿Protrusión sí la hace? ¿Ok? ¿Qué técnica utiliza? ¿Cómo describírmela? Morgan modificada, ok. Ahora cuando lleguemos, de última, también la presentás como una posible opción, ¿sí? Te voy a agarrar para ser expositor también. Tratamiento. Cuando tenemos agenesia palpebral, el tratamiento que vamos a dar va a depender del porcentaje de párpado que no presente el animal, ¿sí? Incluso vamos a evaluar si, como en el caso de este gatito, no genera ninguna patología, ¿sí? O realmente sí puede llegar a causar úlceras, incluso perforación del globo ocular, ¿sí? En el caso de que la agenesia palpebral sea de menos de un 30% del borde palpebral, lo podemos tratar como si fuera un ectropión. A mí la técnica que me gusta y una de las más simples
es básicamente la del triángulo, ¿sí? Podemos pinzar con, valga la redundancia, con una pinza, ¿no? Podemos pinzar el párpado y con eso ir calculando cuánto deberíamos cortarlo en B, ¿sí? Nos va a quedar así. Y después podemos hacer puntos donde el punto que involucra el borde palpebral tiene que ser un punto en X, ¿sí? Para que el nudo quede lo más alejado de la córnea posible. Y después podemos hacer simples o incluso pueden ser continuos, no hay ningún problema, ¿sí? Usted que realizaba el tratamiento, ¿usa esta técnica? Perfecto. ¿Vos? ¿Esta la hacías? ¿No? ¿Vos sí? Perfecto. La verdad que está súper simple. De hecho, esta es una técnica que yo lo que hacía cuando empecé todo el diplomado era comprar globos oculares de vaca, que vas a cualquier lugar, digamos, de faena y te los tiran por la cabeza. Yo los compraba y estaba ahí jugando, digamos, con el globo ocular, y la verdad que me ayudó mucho. Obviamente después tenés que pasarlo al tamaño perro o tamaño gato, que es mucho más pequeño, pero para entender un poco de texturas y demás es muy útil. En estos casos que tenemos entropión, ¿qué vamos a hacer? Abrir el ojo. Perfecto. Un lifting, exacto. El tratamiento que demos, en este caso, va a depender de la edad, ¿sí? Animalitos jóvenes, cachorros y demás, que todavía no han terminado de crecer, es fundamental el uso de puntos temporales. Para el que quizás no llegue a identificar, pasamos la aguja lo más cerca al párpado, en este caso es superior, ¿sí? Sin involucrar el borde palpebral. Salimos y a 1 centímetro más o menos de diferencia volvemos a introducir la aguja, volvemos a salir y ahí anudamos, ¿sí? En casos donde ya es un adulto, ya creció, en algunos casos esto va a ser solamente el tratamiento que demos porque la patología se va a resolver. En otros casos no, y vamos a recurrir a este tipo de patología, ¿sí? A este tipo, digamos, de tratamiento quirúrgico. ¿Usted cuál realiza? Sí, Exactamente, es la base. Algunos lo hacen con bisturí, algunos lo pueden hacer con directamente tijera, todo depende de la habilidad del cirujano y lo acostumbrado que estemos nosotros, ¿sí? Lo que buscamos es que solamente tenga contacto con la córnea el borde palpebral. En este caso, ¿les ha tocado un pacientito que tenga el pliegue prominente? Es decir, que los mismos pelitos toquen la córnea. ¿Sí? Puede ser un gato persa, puede ser un pequinés, puede ser cualquier braquicefálico. Esto es muy común, a veces también depende mucho de los países, los años, las modas y demás. En este caso vamos a pasar de un perrito braquicefálico como tal y también le vamos a hacer una especie de lifting, ¿no? Se lo retiramos por completo. A nosotros no nos importa la raza, no nos importa la estética, nosotros queremos un ojo funcional y estamos pensando en la salud y en la medicina de nuestro paciente, ¿sí? Se me figura también esos casos de típico Yorkie que va a tratarse cierta luxación patelar y dicen, no le cortes el pelo, déjame trabajar, por favor. Cherry Eye, una de las técnicas que para mí se me hace más sencilla,
es primero con unas pinzas exponemos la parte interna del párpado, del tercer párpado, hacemos 2 incisiones, ¿sí? Del borde interno vamos a sacar, puede ser un puntito, 2 puntitos, esto depende de lo inflamado que esté la glándula, ¿sí? Y después vamos a hacer suturar con un patrón invaginante, que puede ser un patrón invaginante continuo, siempre haciendo el nudo de anclaje y el nudo final en la parte externa, ¿sí? Es decir, hacemos el nudo en la parte externa, atravesamos el tercer párpado y hacemos el patrón tomando los bordes más lejos, digamos, de la glándula. Acá no se los puse porque si no se iba a ver todo un tachón, ¿sí? ¿Esta es la técnica que vos utilizabas o es diferente? ¿Vos qué haces? ¿Hasta dónde es diferente? ¿Todo? Ajá. La vas envolviendo directamente con la sutura externa, digamos. ¿Ok? Ah, ok. Está bueno. Después me mostrás algunos a ver cómo queda. A mí esta también es otra de las cuestiones que podemos practicar muchísimo en la clínica. ¿Sí? ¿Alguien quita la glándula? ¿No? ¿Quitados? Hace mucho. Sí. Hoy en día, de hecho, tenemos estudios en donde si el tutor no te puede pagar esto, no hagamos nada, pero que la glándula se quede ahí, ¿sí? La glándula sabemos que puede llegar a producir más del 30% de la capa lipídica, incluso puede producir el 50% de la fase acuosa de la lágrima, así que no la toquemos. Si no pueden pagar la cirugía, de hecho, en algunos casos, yo creo que debe ser 1 de 100, es posible hacer la recolocación sin necesidad de cirugía, pero por lo general vuelve a salirse. La realidad es esa. Pero bueno, no perdemos nada. Solamente con un antiinflamatorio y un cotonete para reintroducirla y a ver qué pasa. O también si no es tanto, no está ocasionando, porque así hay en realidad problemas, pues así puede pasar toda su vida. Exactamente. Si no le genera nada, también es una opción no tocarla. Se puede llegar a alterar, digamos, sí, incluso en algunos casos se puede ver que se pigmente, puede ser que incluso de todas maneras tengamos queratoconjuntivitis seca. ¿Qué es lo ideal? Reposicionar. Si no se puede reposicionar, la dejamos, ¿sí? Pero sí, lo ideal es reposicionar. ¿A veces te causa úlceras y más? ¿O está ulcerada la misma glándula? Sí, obviamente ahí tenemos que tratar eso y después reintroducir. Patologías de la conjuntiva. Acá vamos a hablar principalmente de conjuntivitis. Y la conjuntivitis la podemos categorizar según etiología. Las principales son bacterianas y víricas. Y también trastornos de la película lagrimal y friccional, ¿sí? Después, según duración, tenemos aguda, subaguda, crónica o recurrente. Y de aspectos, los comunes o los más habituales van a ser los 4 primeros: mucoides, purulento, mucopurulento y hemorrágico. ¿Con qué la vamos a tratar? Normalmente, ¿ustedes qué utilizan para tratar conjuntivitis? Una conjuntivitis que digan, el perro, no sé, fue friccional por viajó todo el día con la cabeza fuera de la ventana del carro, por ejemplo.
Un 10. Con antiinflamatorios podemos utilizar, perfecto. Nosotros en este caso tenemos el flurbiprofeno. Después hablamos del colino. El flurbiprofeno y en general los 3 colirios que tenemos nosotros, permítame un segundo. ¿Sería mejor ahí inventar antes o directo Dependiendo, digamos. En ese caso yo te recomendaría primero hacer una limpieza, ¿sí? Que puede ser incluso con solución, por el hecho de que puede quedar algún cuerpo extraño en caso de friccionar, y después directamente, si tiene una buena producción lagrimal, con el puro antiinflamatorio es suficiente, digamos. En nuestro caso, y en el caso del flurbiprofeno, como van a ver, los 3 colirios tienen 2 particularidades en común. Los 3 tienen el goterito atraumático. Esto quiere decir que nosotros como tutores a veces no tenemos la habilidad que tienen ustedes, digamos, de médicos, en el sentido de que podemos batallar incluso con gatos o podemos batallar con perros, y es importante que en caso de que se golpee no tenga ninguna lesión, ¿sí? Por eso nosotros utilizamos los goteritos que son atraumáticos, las puntas atraumáticas. Se los voy a mostrar en este momento. La ventaja de acá es que tenemos la punta, se puede doblar completamente, así que está súper chida. De hecho, nos ha pasado en algunas clínicas que he dicho, algunos colegas dicen, a ver si es verdad, y hacen pip, y obviamente no pasa nada. Obviamente si yo lo sacudo, sí, pero en general el control de la lágrima es muy bueno. De hecho, podemos controlar mucho la cantidad. ¿Sí? Pero no te voy a golpear el ojo, ¿estás loca? En este caso sí te puede llegar a arder. El que no te arde absolutamente es este. Te voy a poner de este. Tenemos. ¡Ah! La lidocaína, compañeros, sí arde. Arde muchísimo. Después ya no. Hemos probado un producto de la competencia que se llama TIRS y sí arde también. Si lo pueden meter a refrigeración, arde menos. ¿Ok? Nos gusta probar los medicamentos antes de ponerlos. Este es el colirama viral. De hecho, si querés, venite acá un segundito. Venite conmigo. Termino esto y ya les platicamos y ponemos a prueba el colirama. Pues ya me voy a sentar. No, solo es un segundo. Tranquila, toma asiento acá. Obviamente si tenemos riesgo de infección o simplemente por un cuerpo extraño sospechamos de que hay una infección, podemos sumar un antibiótico. En este caso nosotros tenemos la ofloxacina, que es una fluorquinolona de última generación que no presenta ningún tipo de resistencia, y la ventaja que tenemos es que también viene con el aplicador atraumático y todos los colirios vienen con lágrima artificial incorporada, que es la hidroxipropilmetilcelulosa, por lo cual nos vamos a ahorrar un goterito, ¿sí? Por ejemplo, el médico que preguntaba si era necesario el hecho de humectar, nosotros ya lo estamos haciendo. Y después podemos utilizar el colirama viral, ¿sí? En una conjuntivitis leve, la verdad que el flurbiprofeno cada 12 horas es más que suficiente. Si está muy grave, podemos utilizarlo incluso cada 6 horas, no hay ningún problema. La ofloxacina, lo mismo. Si sospechamos de infección o lo utilizamos como preventivo, cada 12 horas es más que suficiente. Y después tenemos el colirama viral, que este es el que va a probar acá la doctora. Un aplauso para la doctora que se animó. El colirama viral es el producto que a mí me fascina, ¿sí? El colirama viral es un producto que yo digo que es un 5 en 1.
Se llama viral porque tiene doxuridina como antiviral para casos de calicivirus, en caso de herpes, ¿sí? También viene con fenazona y nafasolina como antiinflamatorio y descongestivo, ¿sí? Viene con cloruro de benzalconio como antiséptico. Ahí vamos 4 principios y no nos olvidemos de la lágrima artificial, ¿sí? Por eso es un 5 en 1 y este es un producto que podemos utilizar, como decía el doctor, en todo tipo de conjuntivitis, en conjuntivitis herpética, y algo que tanto el gato te va a agradecer como el tutor del gato es que no le vamos a hacer doler. Un gato que hacemos doler es un gato que o no medicamos más o no lo medicamos más saliendo ilesos, ¿sí? El Flurby, si no está refrigerado, puede llegar a arder un poco, por eso no la voy a hacer doler de a gratis, ¿sí? Lo que sí no causa irritación del globo ocular y es mucho más potente que el diclofenaco, ¿sí? ¿Te animás? ¿No? ¿Estás transpirando pero pues estás nervioso o qué? No, por el calor. Te lo pongo ahí. No arde. Ya está llorando. No arde. ¡Ah! Le has puesto los 2 ojos, no va a quedar. ¿Te ardió? ¿Nada? ¿Segura? ¿Te pagamos para que hagas esto? Por supuesto, sí, olvídate. Este es un producto que a mí me encanta. De hecho, les apuesto que todo representante o toda persona que trabaja para Holiday, y como es mi caso, que no vive en Ciudad de México, siempre lo traemos en nuestra mochila, porque acá por la polución y demás se nos pone a veces los ojos horribles. Y es una gotita, se te cura, no te duele, entonces es una chulada. De hecho, tengo muchos médicos de Guadalajara que lo compran para sus estéticas. O sea, tienen un coligrama para estética, por si le entra jabón, le entra shampoo el perrito, se lo pones, en 5 minutos le quita el ojo rojo, lo alivia por el antiinflamatorio y es una chulada. Se evita una demanda. Le va a hacer ahorrar mucho dinero. ¿Nos ves bien? Sí. Perfecto. Sí, sí. Patologías del sistema lagrimal. Ya dijimos que tenemos obstrucción de los conductos nasolagrimales. En algunos casos vamos a tener agenesia del conducto nasolagrimal. Y después tenemos déficit de la película, que lo quité rápido para que me digan ustedes las capas de la película lagrimal, pero en un ratito. Acá, ¿qué podemos utilizar? ¿Ustedes utilizan algún tipo de instrumental para observar la obstrucción o la permeabilidad de los globos oculares o simplemente hacen la prueba de Jones con fluoresceína? Jones con fluoresceína. ¿Alguien hace algo diferente? Acá tenemos 2 formas. Una es con estas jeringuitas, en donde la aguja tiene una punta roma, es decir, no vamos a lesionar. Y otro video que me gustó mucho, que de hecho se los voy a poner. Ahí está. Que lo hacen con una especie de catéter que está muy práctico, tanto para, en ese caso lo colocan en el punto superior y acá vemos cómo se coloca en el inferior. Parte, es obvio como están conectados, que va a salir por el otro punto lagrimal, pero lo que tenemos que checar es, alejate un poco más,
cómo escurre a través de la nariz, ¿sí? La verdad que a mí este video me gustó mucho porque por lo general yo lo realizaba con la jeringuita, y la verdad que realizarlo con un catéter incluso es algo que tenemos aún más en el consultorio, ¿sí? Y está muy práctico. ¿Todo bien? ¿Sí? Y es muy práctico obviamente para evitar lesionar y demás. Lo bueno es que si ustedes checan el hecho de los puntos nasolagrimales, ¿sí? De los conductos, se observan a simple vista. O sea, si, como es mi caso, usan lentes, a lo sumo pueden usar una lupa de mano, no necesitan comprarse ¿cómo se dice? Microscopio oftálmico para esto, ¿sí? ¿Cuáles son las capas de la película lagrimal? Capa acuosa. ¿Cuál es la más interna? ¿Cuál es la externa? ¿Cuál? La externa es lipídica, sí. Estas son las capas de la película lagrimal. La capa lipídica es la más externa, la que impide que la fase acuosa se evapore. La fase acuosa, que es la principal o la de mayor calibre, digamos, y la de la mucina, que permite que quede adherida a la córnea, ¿sí? En general, ustedes cuando ven lo del tiempo de ruptura lagrimal, la fase acuosa está normal, pero se rompe rapidito la lágrima. Generalmente pensamos que es un problemita en la capa lipídica, ¿no? ¿Con qué lo tratan? ¿Mande? Tenemos aquí un nuevo producto de un laboratorio nacional que tiene omega 3. Ok, puedes decirlo, acá no estamos peleados con sangre. Ok. En este caso no estamos peleados porque no competimos. En general podemos usar el producto ahora que el doc lo busque, lo podemos plantear, pero podemos utilizar cosas que incluso están mucho más a nuestro alcance, es muy práctico. Se llama Meibux Omega 3. Meibux Omega 3. Ok, para checarlo. Para la capa lipídica podemos evaluar la utilización del producto que dice acá el doctor. También podemos utilizar vaselina y aceites minerales. Está muy práctico. Cuando tenemos problemitas de la capa acuosa y también de la capa de mucina, tenemos un producto que nos va a ayudar en ambos aspectos, que es la ciclosporina al 1%. La ciclosporina sabemos que es un lacromimético, inmunomodulador, que tiene cierta acción antiinflamatoria y también tiene cierta acción estimulando la producción de mucina. Es decir, tanto para una pobre formación de la capa acuosa o de mucina, podemos utilizar ciclosporina al 1%. Muchos me pueden preguntar, ¿tienen al 2%? La realidad es que nosotros no vemos diferencia, incluso si evaluamos los tratamientos que se hacen en Estados Unidos, cada vez buscan disminuir el porcentaje de ciclosporina, en donde ellos no ven diferencia de utilizar la del 1, utilizar el 2%. La realidad, y les soy totalmente sincero, salvo que tengamos una producción lagrimal de 0 a 2, con la ciclosporina al 1% es más que suficiente. Y la nuestra, al ser un ungüento, es súper práctica para el tutor porque no hay excusas de que no, es que yo no tengo el tiempo ni nada. Es decir, vamos, nos despertamos, le ponemos el ungüento, básicamente es 1 centímetro en el ojo afectado, nos vamos a trabajar, volvemos 1 centímetro. San se acabó.
nos quitamos el pendiente. Si la producción de lágrima es menor, un 0 o un 2 milímetros por minuto, quizás la recomendación es utilizar tacrolimus. Hay un nuevo producto que dura 30 días, pero la verdad es que con los oftalmólogos que yo tengo contacto todavía no lo han utilizado, entonces tampoco quiero recomendarles un producto que yo realmente no sé el resultado que van a obtener, ¿no? Y en este caso podemos complementar con un humectante. En nuestro caso tenemos el epitelizante ocular, que también es un ungüento, ¿sí? Por lo cual nos permite hacer un tratamiento muy práctico para el tutor. En este caso, el epitelizante ocular contiene vitamina A, vitamina E y caseína hidrolizada o hidrolizado de caseína. Entonces nos va a servir mucho como cicatrizante, pero también nos va a cubrir la parte de humectante. Y volvemos a lo mismo. Nosotros tenemos que pensar en hacer práctico, digamos, el tratamiento para el tutor. Por desgracia, como oftalmólogos, digamos, vamos a batallar más con el tutor que con la patología, ¿sí? Entonces, busquemos cosas prácticas. Yo tengo ya muchos años utilizando el epitelizante ocular, pero tiene un problema muy grave. En algunos casos puede salir más producto. No, siempre que uno lo abre, sin necesidad de oprimirle, se sale la cuarta parte del producto. Ahora lo que hago, pues, de preferencia siempre hay que enseñarle al tutor cómo se debe utilizar. Pero para los que no escuchan, después repito, ¿eh? En este caso lo que hago ya pues es mejor refrigerarlo. Sí, de hecho... Perdón, sí. Yo creo que podrían pensar desde su elaboración estamos en eso. Forma en otro empaque. O que ya viniera otro tipo de aditamento. Ajá. Y no que lo tengamos que abrir. Ok. Porque en lo que lo colocas ya se dio la cuarta parte del producto. Exactamente. Bueno, acá el doctor comenta que a veces le pasa no siempre, pero a veces le pasa con el epitelizante que al momento de abrirlo se desperdicia parte del producto. Nuestra recomendación en ese caso es, primero, una vez que venga el distribuidor a entregarnos el producto, pararlo, ¿sí? Esto lo que va a hacer es impulsar esa burbuja de aire hacia la tapa, ¿sí? Y la otra recomendación, como bien hace el médico, es refrigerarlo. Eso va a hacer que la consistencia aumente y sea más práctico a la hora de apretar y no desperdiciar producto. De todas maneras, estamos en eso, no te preocupes, esperemos que en breve lo solucionemos. ¿Alguna otra duda? ¿No? En este caso dijimos la ciclosporina cada 12 horas. El epitelizante, dependiendo de la gravedad, lo podemos utilizar 3 veces al día o también 2 veces al día, es decir, cada 12 horas, cada 8 a 12 horas. Lo cual lo hace muy práctico en comparación de otros productos comerciales, ¿sí? En donde a veces hay que ponerlo cada 2-4 horas, ¿no? Enfermedades corneales adquiridas. Acá, dentro de las enfermedades corneales adquiridas, tenemos enfermedades corneales ulcerativas y no ulcerativas. Y estas, dependiendo de la gravedad, pueden ir de un lado al otro, digamos, ¿sí? Y obviamente las vamos a clasificar en infecciosas y no infecciosas. También podemos clasificarlas dependiendo si la causa es endógena. Vimos un montón de patologías, tanto de los párpados, de la película lagrimal y demás, que nos pueden causar úlceras, ¿sí? Malposiciones palpebrales, alteraciones anatómicas y de las pestañas. Tenemos esta bolita de problemas. Y también tenemos las pestañas ectópicas y también obviamente calidad y cantidad de lágrima. Y dentro de las causas exógenas podemos tener traumatismos,
retención de cuerpos extraños, que en este caso parece una espiga de campo, o tenemos agentes infecciosos. Los agentes infecciosos pueden ser bacterianos, pueden ser virales y demás. Es muy común ver gatitos. La úlcera corneal básicamente es la pérdida de la continuidad del epitelio corneal, ¿sí? Ya sea porque hay un desequilibrio en el recambio o por erosiones. Es decir, nuestra córnea en estado normal tiene las 4 capas y en una úlcera puede que perdamos el epitelio, puede que perdamos mitad del estroma o incluso podemos tener mayores complicaciones. En función de la profundidad y la duración las podemos clasificar en superficiales, donde solamente va a estar afectado el epitelio, o en profundas, donde tenemos gran parte del estroma afectado. Incluso, ¿saben qué es esta bolita, esta burbujita? Prolapso, en este caso, de Descemet, digamos, de la membrana de Descemet. Y si seguimos sin tratarla, podemos tener prolapso del iris completo. ¿Sí? La verdad que el iris nos funciona como una especie de corcho tapando la perforación. ¿Cómo vamos a tratar la úlcera? Bueno, primero, identificar y corregir la causa. Fundamental, lo hablamos hoy al inicio. Si no corregimos la causa, vamos a tener al mismo perro cada 2-3 meses por úlceras corneales. Antibióticos. Todas las úlceras hay que tratarlas con antibióticos. ¿Saben el por qué? ¿Cómo? Prevenir las bacterias. El problema del globo ocular, ¿sí?, es que tiene un pésimo sistema inmunológico. O sea, la barrera del globo ocular ante las bacterias son unas inmunoglobulinas que tiene desperdigadas por la película lagrimal. Después, hasta que no lleguen los vasos sanguíneos e invadan la córnea, que hagan lo que quieran, básicamente. Entonces, obviamente, la utilización de un antibiótico es fundamental. Y a mí me gusta mucho utilizar ofloxacina por lo mismo, por el hecho de facilitar el tratamiento al tutor, ¿sí? En este caso, para una úlcera superficial, es suficiente utilizar ofloxacina cada 12 horas, por lo mismo que es un antibiótico de amplio espectro que no tiene ningún tipo de resistencia. En algunos casos podemos sumar AINES si vemos que la inflamación y el dolor que genera la inflamación compromete mi tratamiento. Es decir, si el animal está con blefarospasmo, es decir, cierres frecuentes, digamos, o acelerados de los párpados, y ese blefarospasmo puede conducir a entropion, yo voy a utilizar un AINE. En este caso, tenemos la opción de utilizar fluorbiprofeno. A nivel teórico, puede llegar a retrasar la cicatrización. La realidad es que a nivel práctico no lo hemos, no lo hemos visualizado, por así decirlo, ¿sí? Obviamente, la utilización de corticoides totalmente prohibido. Si viene un paciente que un colega utilizó corticoides, simple, quizás en ese momento estaba bien, ahora no. Tampoco matemos a quien nos deriva pacientes, ¿sí? Inhibidores de la proteasas, acá podemos utilizar, ¿cómo se llama? Sueroautólogos, ¿sí? Y la realidad que nosotros tenemos un estudio que tenemos un lubricante que tiene agentes cicatrizales que nos da el mismo resultado que utilizar sueroautólogo, que es el epitelizante ocular, sin la necesidad de extracción de la sangre,
procesamiento, conservación, y además sabemos que a un suero autólogo, que aunque sea le ponemos tantita agenta para que dure más, si no conservamos cuestiones de temperatura, también se nos va a echar a perder, ¿sí? Entonces, la realidad que en este caso es muy práctico y podemos suplantar el uso de suero autólogo con el epitelizante ocular. Como les mencionaba, en una úlcera superficial, la ofloxacina cada 12 horas, el Flurby también lo podemos utilizar cada 12 a 8 horas, ¿sí? El epitelizante cada 12 horas, y como es un ungüento, sí o sí tiene que ir al final del tratamiento, ¿sí? Nos va a servir incluso para hacer una especie de película y que los principios activos permanezcan más tiempo en el globo ocular. Y obviamente prevenir las autolesiones. Utilizar conos. Obviamente si alguien se dedica a gatos, me puede lanzar una lapicera por poner esta foto. Esos no son los conos adecuados para el gato, pero bueno, es la única foto que encontré un perrito y un gatito con el mismo cono, justo en la misma foto, ¿sí? Los conos de los gatos tengan en cuenta que tienen que ser de un material un poquito más blando, digamos, que no incomode tanto al gato. Pero bueno, prevenir autolesiones es fundamental. ¿Y cómo vamos a tratar úlceras complicadas? Bueno, en algunos casos lo mismo, pero con más fuerza, con más ímpetu, con más energía. Si nosotros dijimos que la ofloxacina la utilizamos cada 12 horas en una úlcera superficial, en una úlcera profunda nos podemos ir y utilizarla cada 4 a 6 horas, ¿sí? Si el flurbiprofeno lo poníamos cada 12, lo podemos poner cada 6. Y el epitelizante lo podemos poner cada 8, en verdad cada 8 estaría magnífico, digamos. En algunos casos podemos sumar midriáticos, ¿sí? Cuando tenemos riesgo de uveitis, para evitar todo tipo de sinequia, y tener en cuenta de que si se ve afectada más de la mitad del grosor de la córnea, la cirugía es una opción. ¿Alguien acá hace cirugías? ¿Vos? Yo no. Ah. O sea, hace tarsorrafia, digamos. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Vos? Perfecto. De hecho, ahora vamos a ver colgajos. Yo los llamo flap conjuntivales, ¿sí? Nombres, al fin de cuentas. Hay hoy en día, de hecho, dentro de los procedimientos quirúrgicos tenemos los injertos, ¿sí? Conjuntivales. También a nivel practicidad podemos adquirir estas membranas amnióticas de uso comercial. Incluso cuando yo recién daba mis primeros pasos en la oftalmología utilizábamos cápsula de riñón, ¿sí? Que hoy en día también se siguen utilizando, y utilizaba pedacitos de placenta incluso. Flap conjuntivales que podemos tener, en este caso, la ventaja que vamos a tener acá es que nosotros, ¿qué tenemos que llevarle a la úlcera? Necesitamos llevarle nutrientes, necesitamos ayudar a repararla, y acá estamos arrastrando todos los vasos sanguíneos que se encuentran en la conjuntiva. Ya sea que hagamos esta técnica o hagamos flap que incluso, ¿cómo se dice?, cubran la mitad del ojo, que pueden ser 180 grados o 360, que básicamente tenemos que debridar como si hiciésemos una enucleación, nada más que no continuamos, simplemente cerramos, ¿sí? También podemos hacer tarsorrafias. La realidad que en algunos casos de estos injertos sí vamos a requerir un instrumental adecuado,
porque vamos a tener que usar algún tipo de sutura de 8 ceros, ¿sí? Pero la realidad es que para la tarsorrafia podemos hacerlo con nuestro instrumental básico. A mí me gusta mucho hacer tarsorrafias de tercer párpado, ¿sí? Porque me va a quedar el ojo para poder abrir los párpados, para poder visualizar si hay secreciones y demás, y poder colocar las gotitas sin ningún problema. Tengamos en cuenta que la úlcera sana 1 milímetro por día, ¿sí? Es muy lento, una vez, obviamente, que alcanzan los vasos sanguíneos a nutrirla, ¿sí? Y los vasos se retiran 1 milímetro también por día, una vez que la úlcera está reparada. Acá es algo muy importante porque, como les mencionaba, el que esté la córnea vascularizada o con cierto grado de vascularización es bueno, porque quiere decir que el mismo cuerpo empezó a trabajar y a intentar reparar esa úlcera, ¿sí? Nosotros le damos ese extra que quizás necesita. Y en casos de queratoconjuntivitis seca, cuidado con la utilización de ciclosporina, ¿sí? Porque la ciclosporina puede retrasar los vasos sanguíneos. Es decir, en ese caso, en un inicio, es necesario, digamos, reparar el epitelio corneal, ya sea utilizando humectantes para sustituir la lágrima y todo el convito de productos que podemos utilizar. Y luego, una vez que ya es fluoresceína negativo, podemos comenzar con la ciclosporina, que de hecho lo que va a facilitar va a ser retraer los vasos una vez que el epitelio ya está reparado. Cicatrización. Obviamente, en este tipo de patologías, siempre, el doctor no me va a dejar mentir, va a quedar cicatriz. Siempre. Lo que buscamos nosotros es, primero, que la reparación, por eso utilizamos el epitelizante ocular, sea la adecuada. Sabemos que va a quedar cicatriz, pero intentar que quede la menor cantidad de cicatriz posible, ¿sí? Podemos tener pedacitos así, y esos mismos lo podemos tratar con ciertos humectantes y también lo podemos tratar con ciclosporina o con la utilización de AIS, ¿no? Es muy común la utilización de dexametasona en caso de ciertas cicatrices. ¿Cuánto se va a reducir la cicatriz? Es muy idiosincrático, depende del paciente. En algunos casos no vamos a ver grandes diferencias, ¿sí? Lo importante es que una cicatriz acá, por ejemplo, no afecta la visión de mi vástago. Recomendaciones generales. Nunca subestimemos un ojo rojo, por eso los invito a que utilicen vasoconstrictores. Es de vital importancia saber si estamos frente a vasos inyectados a nivel superficial o profundo, y nunca subestimar una úlcera corneal, ¿sí? Sabemos que, como les mencioné, el ojo no tiene un buen sistema de defensa, y una úlcera que parece superficial, que parece muy vaga, en unos pocos días puede incluso hasta perforarse si además no tenemos en cuenta el diagnóstico o el tratar la causa primaria. Las revisiones periódicas son fundamentales, y por eso a nivel de hojas de exploración los animo de vuelta a que dibujen el tamaño de la úlcera y demás, para saber realmente en qué grado se está reparando ese epitelio. Ser claros con el tutor. Tenemos que hablar siempre de las consecuencias de la patología, y acá saquen su lado más mentiroso del mundo a la hora de qué pasa si no seguimos el protocolo. Es más, si no me seguís el protocolo de úlcera superficial, es más, tu perro puede que se escape de la casa, se muera, lo que sea, para que el tutor nos haga caso. Es súper importante que el tutor no diga: ah, bueno, yo he tenido úlceras, la traté más o menos, y no es tan grave. En el paciente sí es muy grave.
Es un órgano sumamente sensible, por eso tenemos que reportar cualquier cambio observado, esto aún más en pacientitos que hemos hecho tarsorrafias, que quizás el tutor no se toma el tiempo de observar realmente. Por eso a mí me gusta hacer controles cada 3 días, dependiendo de la gravedad. En algunos casos los cito cada 24 horas. Y algo muy importante, no toda patología oftalmológica nace en el ojo, ¿sí? Eso vimos un montón de casos de enfermedades sistémicas que pueden llegar a afectar el globo ocular. ¿Alguna duda? En el caso de las tarsorrafias que hacen casi completas, ¿cómo evalúan el ojo realmente periódicamente, no? O sea, En verdad lo vas a evaluar por las secreciones, la irritación del mismo y demás. Y a la hora también, obviamente, la tarsorrafia no la vas a tener un mes entero. Básicamente la podés dejar incluso 3 a 7 días y después retirar los puntos. ¿La vaselina? La vaselina directamente lo vamos a aplicar como si fuese un humectante, digamos un ungüento, mejor dicho. Es decir, tenés que aplicarlo más o menos 1 centímetro de vaselina en el ojo afectado. La frecuencia va a depender un poquito de la gravedad de la patología, pero yo recomiendo hasta 4 a 6 veces al día. Ok, para el tema de distiquiasis o de cilios ectópicos, lo que yo hago es depilación periódica. O sea, yo no utilizo ni criocirugía ni nada, yo no me he involucrado. De hecho, yo tengo cilias ectópicas, o sea, en algunos casos me pueden llegar a ver que tengo una pestaña que me sale de la nariz, es increíble. Lo que hago cada 3 meses, me depilo. Nada más. Y en caso de la que decía más, la úlcera, digamos, la indolente, a mí me gusta mucho utilizar queratotomía en rejilla. O sea, simplemente con una aguja, no necesitamos otro instrumental, hacemos la rejilla y la tratamos como si fuese una úlcera profunda, es decir, con antibióticos a una frecuencia de 4 o 6 horas, con antiinflamatorios y con, obviamente, cicatrizantes. O sea, tenés que abordar parte de la periferia, pero no es necesario que lo hagas alrededor de todo el ojo, ¿no? Incluso algunos debridan directamente con cotonete. ¿Usted lo hace, doctor? ¿No? Ah, como me asintió, dijo el tipo, ah, sí. Lo hacían con cotonete. Eso es gusto, de hecho es también que vos te acostumbres. La verdad que la queratotomía en rejilla, si vos agarrás la aguja y le torcés la punta es muy seguro, entonces está práctica. Esa es otra cosa que pueden practicar comprando los ojos de vaca, hacer queratotomías. Sí, decime. Depende de la raza. Sabemos que hay razas que crecen hasta los 2 años, sabemos que razas a los 7 meses ya podríamos hacer. Sí, sí, hasta que termina de crecer el animal. Pues realmente ahí vamos a evaluar si ese entropión, digamos, fue temporal o no. ¿Alguna otra duda? Aquí ¿En el flyer? Te soy totalmente sincero, nosotros yo me dedico 100% a perros y gatos, ¿sí?
El caso de... hemos trabajado con algunos zoológicos y hemos tratado murciélagos de la fruta, hemos tratado capibaras con el epitelizante ocular. Entonces, habría que evaluar, no tanto el epitelizante, yo creo que no es un problema utilizarlo en exóticas, pero sí habría que evaluar los antibióticos y el antiinflamatorio. La realidad es que si después me querés compartir tu número, te puedo averiguar con colegas que se dedican a exóticos, digamos, para darte una respuesta más clara, ¿no? No, por favor. ¿Había otra pregunta por ahí? Dos preguntas. Sí. La primera, ¿usted recomienda para hacer la prueba de Schindler colocar directo la tira o usar previamente algún anestésico? Bueno, ahí tenemos la prueba de Schindler, se puede hacer de dos formas. La tipo 2 es aplicando un anestésico porque algunos oftalmólogos ameritan el uso del anestésico por el hecho de que la pura tira de Schindler puede generar cierta irritación, estimular la mayor producción lagrimal, ¿no? La realidad que en este caso yo la hago sin ningún anestésico. O sea, yo la hago simple. Y la verdad que los valores que me da, una vez que vos la usás de toda tu vida, digamos, de una forma, ya te adecuás a esos valores. Que sabés que incluso, o sea, sí pueden ser un poquito más elevados que con la utilización de un anestésico, pero a la vez tenés que tener mucho cuidado a la hora de aplicar el anestésico, que pase el suficiente tiempo para no medir el anestésico, ¿no? Entonces, mi recomendación es que la hagas sin el anestésico solo. Sí. Doctor, y también usted mencionaba que cuando hay congestión de los vasos esclerales, se puede aplicar un vasoconstrictor. Un vasoconstrictor cuando se contraen los vasos superficiales únicamente y los vasos esclerales profundos se mantienen tal cual. Ajá. Referente de un diagnóstico de glaucoma, ¿cuál fue la otra patología que? Uveitis. ¿Perdón? Uveitis. Ah. ¿Sí? Sí. Gracias. No, por favor. Creo que a nivel comercial también existe la fenilefrina. ¿Sí, no? La nafasolina quizás no tenga tan... La podemos utilizar, sí, pero tengamos en cuenta que el poder no es el mismo del que tiene la epinefrina, digamos, como vasoconstrictor. ¿Es lidocaína con epinefrina? Esa es la que vos tenés en... ¿Es la única que conseguís? Se puede utilizar Barder, porque aparentemente la lidocaína arde, ¿sí? Pero lo podés utilizar. A mí lo que me gustaba es que en Argentina sí se conseguía la epinefrina solita. Dedicados a las pequeñas especies, agradece al doctor Guillermo Müller por su ponencia.